Buenos días y ya hoy es día martes para la Biblia. ¿Estamos listos? ¿Les gustó el repaso de ayer? Hoy tenemos una historia nueva muy interesante sobre la vida de Jesús. Pero primero, como todos los días, vamos a cantar nuestras canciones. He's so great and I'm so small. Jesus holds me lest I fall. He's the ruler over all. He's so great and I'm so small. He's so strong and I'm so weak. Jesus came his own to seek. All of nature hears him speak. He's so strong and I'm so weak. He's my rock and I'm secure. Jesus lives, my hope is sure. He forever shall endure. He's my rock and I'm secure. Todo el mundo de pie ahora. Vamos a ver. Good news, Christ died for me. Good news, if I believe. Good news, I'm saved eternally. That's wonderful, extra good news. Seguimos de pie. Vamos ahora a cantar nuestra canción de la semana pasada. Zacchaeus. Zacchaeus was a wee little man, and a wee little man was he. He climbed up in a sycamore tree, for the Lord he wanted to see. And as a Savior passed that way, he looked up in the tree, and he said, Zacchaeus, you come down, for I'm going to your house today. For I'm going to your house today. The birds up on the treetops sing their song. The angels chant the chorus all day long. The flowers in the garden lend their hue. So why shouldn't you praise him too? Todo el mundo sentado. Recuerden, cuando nos paramos. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The Bible, Bible. Y nos mantenemos de pie marchando. He is King, Jesus Christ is King of kings, and his power shall reign forever and ever. He is King, Jesus Christ is King of kings, and his power shall reign forevermore. Hallelujah, hallelujah to our King, King of kings. Hallelujah, hallelujah to our King. He is King, Jesus Christ is King of kings, and his power shall reign forevermore. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. There's a Savior up above, and he's looking down in love. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little ears, what you hear. Jesus died upon the tree, and he said, come unto me. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. Jesus did the work for all. You need but to heed his call. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little tongue, what you say.
Oh, be careful, little tongue, what you say. There's a Savior up above, and he's looking down in love. Oh, be careful, little tongue, what you say. Oh, be careful, little feet, where you go. Oh, be careful, little feet, where you go. There's a Savior up above, and he's looking down in love. Oh, be careful, little feet, where you go. Y nuestra última canción, Fishers of Men. Vamos a ver. I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me. If you follow me. I will make you fishers of men if you follow me. Hear Christ calling, come unto me, come unto me, come unto me. Hear Christ calling, come unto me, I will give you rest. I will give you rest. I will give you rest. Hear Christ calling, come unto me, I will give you rest. Esa fue nuestra última canción. Ahora vamos a dedicar nuestro tiempo de oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestros rostros. Let's bow our heads and close our eyes. Gracias, Señor Jesús, te damos por un nuevo día más que nos das. Gracias, Señor, porque podemos compartir, aunque sea a distancia, nuestra clase. Te pedimos, Señor, hoy por todas las personas que tienen que salir a trabajar, que tú las cuides, Señor, que tú las protejas, Padre Celestial. Te pedimos también, Señor, por todos aquellos que les está haciendo falta pan en su mesa, Señor, que tú se la proveas, Señor. Que tú proveas pan en la mesa de cada persona, de cada familia, Padre Celestial. Te damos gracias por la historia que vamos a escuchar hoy, Señor, que sabemos que se trata de Jesús. Sabemos, Señor, que todo lo que tú nos das es bueno y por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. La historia de hoy se trata sobre la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Ustedes siempre se acuerdan de dar gracias a Dios por cuidarlos. Dios es bueno y Él hace cosas maravillosas por nosotros cada día. Los judíos tenían una celebración en la cual recordaban lo que Dios había hecho por ellos. Ellos llamaban a este tiempo especial tiempo de Pascua. Jesús y sus discípulos se encontraban de camino a celebrar la Pascua en la ciudad de Jerusalén. Mientras Jesús viajaba con sus discípulos, Jesús escogió a 2 de ellos para que fueran al pueblo a buscar a un burrito. Sus discípulos se preguntaban, pero ¿necesitaremos dinero para comprar un burro? ¿Quién nos va a dar ese burro? Jesús les dijo, cuando entren a la ciudad, van a encontrarse con un burrito, uno que nunca antes nadie lo ha montado. El burro estará amarrado. Ustedes lo van a desamarrar y lo van a traer a donde mí. Si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Ustedes responderán, el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Y así se fueron los discípulos. Pronto encontraron el burro en la calle, amarrado cerca de una puerta, así como Jesús les había dicho. Mientras ellos desamarraban el burro, el dueño les dijo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué lo están desamarrando? Los discípulos les respondieron, tal como había dicho Jesús, el Señor necesita el burro. El dueño parecía que sabía justo lo que los discípulos le estaban contestando y dejó que los discípulos se llevaran el burro. Jesús quería usar ese burro. Él tenía un plan
con ese burro. Así como Jesús tiene un plan con ese burro, Jesús tiene un plan contigo cada día. Él quiere que obedezcas y que seas un niño o una niña bondadoso. Eso agrada a Dios. Los 2 discípulos obedecieron al Señor, llevaron al burro donde estaba Jesús. Luego los discípulos tiraron sus mantas encima del burro y Jesús se subió al burro. Este era un burrito que nunca antes había sido montado por nadie. Cuando Jesús se subió en él, el burrito levantó sus patas delanteras para tumbar a Jesús. Ay, no, él no hizo eso. El pequeño burro se comportó como si a él lo hubiesen montado anteriormente muchas veces. Los discípulos sabían que esto era inusual, que esto era un milagro. Para el burro no le parecía extraño. Después de todo, Jesús es Dios. Él fue quien creó a los burros. Algunas personas tiraban sus mantas por todo el camino antes de que Jesús pasara con el burro. Otras cortaron ramas de árboles de palma, moviéndolas en el aire y diciendo: «Hosana al Hijo de David, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas». Jesús se montó en el burro hacia la entrada de Jerusalén. Las calles estaban llenas de personas que habían venido a celebrar la Pascua. De repente, alguien gritó: «¡Allí está Jesús! ¡Jesús viene hacia acá!». Y muchas personas se congregaron y habían escuchado sobre los milagros que Jesús había hecho y se juntaban en las calles para verles. Ellos sabían que Jesús era especial. Muchas personas pensaron que Jesús había venido para ser el nuevo rey, pero ese no era el plan de Dios. Jesús vino para ser su Salvador. Algunas personas no se dieron cuenta que Jesús era el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, el cual había sido prometido hacía mucho tiempo atrás para perdón de los pecados. Mañana continuamos la historia de la Biblia. Adiós.